Buenas noches, hermanos. Dios los continúe bendiciendo. Amén. Hermanos, tengo dos testimonios muy breves para contarle. Primeramente, Dios en su santa profecía, en su misericordia, me hacía la promesa que donde quiera que yo estuviera, Él estaría conmigo. Yo en este momento estoy cursando mi carrera como profesional en policía y estábamos internos en un campo donde habíamos 1.200 hombres en el monte, por lados de San Luis Tolima. Y allá llevaba 2 meses y medio interno. Y pues yo le decía al Señor todas las noches que pues me hacía mucha falta la congregación. Entonces, en un domingo era la transmisión de la iglesia y mi celular se me había dañado. Entonces yo le dije a un compañero que me prestara el celular y yo me disponía a ver la transmisión. Se me acercó un compañero que no lo conocía, o sea, no lo distinguía. Se me acercó y me dijo, yo quiero confesarle algo. Y empezó a decirme unas cosas que había hecho. Dijo, yo quiero escuchar la voz de esa señora hermana Mara Luisa. Cuando este compañero me mencionó el nombre de nuestra querida hermana Mara Luisa, me dio mucha alegría y mucho temor a la vez porque pues no me siento totalmente capacitado para evangelizar, más me recordé las enseñanzas que ya había visto y le dije que la hermana María Luisa era apóstol de Dios, la hija de Dios, respaldada y llena de gracia para enseñar su palabra. Y me dijo que él quería ver algo de Dios, que ella misma lo dijera. Entonces le puse la transmisión. Dios en su misericordia nos regaló ese breve tiempo, porque no la pudimos cumplir toda, pero sí nos regaló como 1 hora y media, 1 hora y 20 para poder verla. Y mientras estábamos cantando el coro Cristo rompe las cadenas, estábamos congregados, por decirlo así, en un galpón, allá en el monte. El compañero y el dueño del celular también se nos unió, y mi persona, o sea, éramos tres. Cuando empezamos a cantar este hermoso coro Cristo rompe las cadenas, yo cerraba los ojos y le decía al Señor que muchas gracias por utilizarme como una herramienta para que ellos conocieran algo de Dios, no siendo yo digno. Y entonces, mientras estábamos cantando, se terminó el coro y uno de ellos me dijo, ¿lo podemos volver a repetir? Y yo le dije, claro, no hay ningún problema. Y cuando volvimos a cantar el coro por segunda vez, yo cerrando mis ojos y mucho gozo, miré como nuestra querida hermana María Luisa entraba por la puerta de aquel galpón, estando yo inmerso en lo último del monte. Miré como ella entraba en su hermosura, estaba vestida de un verde oliva muy hermoso. Entraba por aquel galpón y miraba a aquellos jóvenes con unos ojos muy lindos y les impuso manos. Y yo los miraba como le imponía manos. Cuando terminó de imponerle manos, me señalaba un camino. Y fue a donde comprendí y se hizo manifiesta la promesa del Señor que me diría que me estaría sorprendiendo y me utilizaría como herramienta donde quiera que yo estuviera. Todo lo testifico para darle la honra y gloria a Dios. Qué bonito, gloria a nuestro Dios. Buenas noches, hermanos. Testifico para darle la gloria y la honra al Señor que yo inicié congregándome por medio de los videos de la hermana María Luisa en medio de la pandemia. Mi familia me los compartió y en la segunda oración de la hermana María Luisa, esa segunda vez que yo vi esas transmisiones, yo sentí como de mi corazón me arrancaban algo del pecho, algo muy fuerte, tan fuerte que físicamente me dolía todo el día el corazón. Y yo lloraba, me sentía como una tranquilidad, pero lloraba mucho. Yo en el momento no entendía, pero me di cuenta cómo el Señor me libertó de la dureza de mi corazón hacia Él, de esa resistencia que yo sentía hacia lo de Dios, y me puso una sensibilidad y amor a sus cosas que ya ha pasado el tiempo. Yo me doy cuenta cómo el Señor ha cambiado y va cambiando mi mentalidad de lo que yo pensaba y quién era hace quizás 2 años. Yo soy otra persona, mi mentalidad es tan diferente y ahora yo lo veo como ese Dios de amor misericordioso y grande, porque Él me ha hecho obra tanto en lo espiritual con su bendición espiritual, con el Santo Espíritu, y con la parte material, con la parte de mi ser, que yo no tengo palabras para agradecerle cómo me ha sanado, cómo me ha transformado, cómo me ha dado el triunfo en lo laboral.
y ya no me siento, y nunca más me volví a sentir sola, ya nunca más me volvía a sentir abandonada o desconsolada, sino que el Señor siempre en oración y en su Santo Espíritu es esa vara y ese callado que nos impulsa a seguir adelante. Lo testifico para darle la gloria y la honra a Dios. Bueno, gloria a nuestro Dios. Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Amén. Quiero testificar para darle la honra y la gloria al Señor. Amén. Que el Señor aproximadamente hace 9 años, Él me hablaba tiempo después de yo haberme casado, me prometía y me decía que me estaría dando descendencia. Fue así, hermanos, como el tiempo empezó a pasar y aquel embarazo no llegaba. Fuimos a la ciencia médica, mi esposo y yo, y nos hicieron varios análisis y fue donde el doctor me diagnosticaba a mí con problemas de ovarios poliquísticos y también me decía que yo tenía totalmente obstruidas o tapadas mis trompas de falopio. Y él me miraba y me decía que era imposible que yo pudiera tener un embarazo natural, que la única forma que yo podía hacerlo era sometiéndome a una inseminación in vitro. Yo recuerdo que en ese momento, hermanos, mi corazón no me llené de tristeza porque yo me aferraba a las promesas del Señor, porque el Señor me había permitido tener sueños en donde me veía tener esa familia, me había dado visiones donde yo veía que yo tenía esos pequeños en mis manos y yo me aferraba a todas sus promesas, que Él siempre me decía que me estaría dando esa descendencia. Fue así, hermanos, como 6 meses después, en otro tratamiento de rutina con el mismo médico, fuimos y fue así como para sorpresa del médico y sorpresa de nosotros, yo tenía 5 semanas de embarazo. En ese momento el médico me miraba y me decía asombrado que no sabía qué había pasado, pero que tenía que yo hacerme revisar. Fue mucha alegría para mi corazón, hermanos, el saber que yo estaba embarazada. Llegué a cumplir 14 semanas de embarazo, en donde yo me empecé a sentir mal, en donde empecé a perder líquido amniótico, y yo le decía con muchas fuerzas de mi corazón, le decía al Señor que se hiciera su voluntad, que si Él me había dado ese bebé era su voluntad, que si me lo quitaba también, pero que me diera fuerzas, porque yo sentía mucha tristeza en ese entonces, de saber que yo había esperado tanto tiempo y que se estaba yendo ese bebé, pero que yo aceptaba su voluntad. Fue así como al día siguiente tuve la pérdida de ese bebé. Fue un momento muy difícil para mi familia, para mí, para mi esposo, pero yo me acuerdo que el Señor me decía que me iba a dar fuerzas y no me iba a dejar sola. Yo veía que el tiempo pasaba y el Señor seguía allí dándome sueños, dándome visiones, en donde me veía seguir, en donde me dejaba ver esa familia, en donde Él me hablaba y me decía que Él me iba a dar ese bebé, que me iba a dar ese embarazo, pero que Él me iba a limpiar mi cuerpo, que iba a hacer una gran obra en medio de mi cuerpo. Y fue así, hermanos, como el tiempo empezó a pasar. Llegó el tiempo de la pandemia y mi esposo y yo regresamos de Nueva Jersey, del estado que estábamos, y yo me acuerdo que en los momentos de las transmisiones en vivo yo le oraba al Señor y hubo un momento en donde la hermana María Luisa oró por las mujeres que no podían quedar embarazadas. Yo le decía al Señor y le recordaba mi promesa y le decía que por favor escucharan las oraciones de la hermana María Luisa. Y la hermana oró ese día, yo recuerdo muy bien, y fue tan hermoso, hermanos, que exactamente 5 semanas después yo quedé embarazada, sin ninguna necesidad de ningún tratamiento. Amén. En donde nuevamente los médicos me revisaban y me decía que pues era un embarazo de alto riesgo, que debía yo cuidarme, y yo me aferraba a la promesa del Señor, y yo le decía que al Señor que Él era muy sabio, que Él sabía cómo hacía sus cosas. Y hermano, fue un embarazo muy lindo, en donde sí tuve que tener muchos cuidados, pero yo vi la mano poderosa de Dios en todo momento, en donde debido al tiempo de pandemia yo pude estar en mi casa cuidando mi embarazo. Y yo le doy la honra y la gloria al Señor, como Él me lo dijo que me iba a dar ese bebé. Hoy ya tiene 1 año de vida, hermanos, y es la alegría de mi corazón, porque yo le veo los ojos a Él y veo la mano poderosa y la mano tan grande y majestuosa que tiene Dios, y por eso yo quiero testificar para darle la honra y la gloria al Señor. Buenas tardes, hermanos. Voy a testificar para la gloria y la honra de mi Padre Celestial que el Señor, por medio de nuestra hermana María Luisa, hizo un milagro de sanidad en mi pequeña hija.
A través de nuestra hermana María Luisa, el Señor la libertó porque la niña había estado en la ciencia médica y los médicos la habían diagnosticado como una niña de 4 meses y la niña tenía, en ese momento tenía 1 año y 6 meses. El médico la derivó a diferentes especialistas y los especialistas, su dictamen de ellos era que la niña no tenía nada. Hermanos, les comparto que la niña, antes de la reapertura de la iglesia de la Patagonia chilena, la niña era una niña retraída, la niña no jugaba, no miraba los ojos, no agarraba su tetero, y la niña no compartía con absolutamente nadie. Y a través de nuestra hermana María Luisa, el Señor la libertó por medio de su oración que hizo en el estudio bíblico, en la reapertura de aquí de la iglesia de la Patagonia chilena, y la niña ya es una niña que juega, coge su tetero, mira los ojos, es una niña feliz. Incluso, hermanos, les comparto que cuando yo estoy leyendo la palabra, la niña viene y se me sienta en las piernas. Todo esto lo he testificado para la gloria y la honra de mi Padre Celestial.